De custodia compartida, una cuestión que a veces suscita pues, muchos problemas y discusiones entre los excónyuges. Estíbaliz. Hablamos ahora de un caso que ha tenido lugar en el Tribunal Supremo, que ha sentado jurisprudencia sobre esta materia al pronunciarse en un caso en el que la distancia geográfica de los progenitores era un factor clave. En un primer momento, el juzgado de primera instancia de Donostia, San Sebastián y de la audiencia de Guipúzcoa otorgaron la custodia compartida a los padres de un pequeño, a pesar de que la madre residía en Jerez de la Frontera, en Andalucía, y el padre en Guipúzcoa. El Tribunal Supremo ha revocado esta decisión argumentando que la distancia no solo dificulta, sino que hace inviable la adopción de la custodia compartida. De este asunto y de las dudas que suscita la custodia compartida vamos a hablar durante los próximos minutos con Juan Miguel Munguía, de Munguía Asociados. Juan Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, bienvenido de nuevo. Bueno, no es el único caso al que se ha tenido que enfrentar los juzgados, esto que tienen que ver con la distancia geográfica, Juan Miguel. Sí, mira, vamos a ver, el tema ya viene de otras sentencias anteriores, otras resoluciones del Supremo en marzo y diciembre del 2016, y concretamente esta lo que sí determina es que efectivamente el hecho de que el menor cada 3 semanas se desplazara a 1000 kilómetros, es decir, la madre viviendo en Andalucía, el padre en el norte, pues bueno, motiva el hecho de que el interés y el sentido común en favor del menor, el que tenga un marco de referencia, pues la distancia no haya sido, pues haya propiciado esa custodia compartida que solicitaba el padre. Fundamentalmente, pues mira, hay dos ejemplos en los cuales aquí lo que tiene en cuenta el Supremo es 2 colegios, 2 asistencias sanitarias, 2 decisiones. El marco de referencia del menor es lo más importante que tiene que protegerse en todo esto. Y lógicamente el hecho de que esa custodia compartida ya no sea excepcional y los tribunales ya sean directamente la que vengan a aplicar, salvo es precisamente preponderantemente el interés del menor, es el que conlleve a las resoluciones o a la estimación de esa custodia compartida por parte de los padres, pues esto es lo que ha propiciado el que ya generalmente se establezca que la distancia pues es un óbice a ese otorgamiento de custodia compartida. Claro, porque en principio ya lo has apuntado, Juan Miguel, el interés del menor debería primar en la mayoría de los casos a la hora de esta custodia compartida. Lo que pasa es que en ocasiones no ocurre, ¿no? Sí, vamos a ver, mira, hay sentencias en las cuales hasta 25 kilómetros se ha otorgado la custodia compartida y viviendo los padres en localidades diferentes. Claro, ya tienes resoluciones en las cuales hasta 50 kilómetros o simplemente ya distancias mayores como es la que hemos visto en esta sentencia del Supremo, pues ya sienta jurisprudencia en el sentido de decir, oiga, vamos a ver, a cuál es la situación, no solo parental, no solo lo que establezca, sino el hecho de impedir esa vida de distorsión, de que no haya un marco de referencia, de que prácticamente el menor sea un nómada haciendo la maleta cada 3 fines de semana, abuelo que va, abuelo que viene, y eso lógicamente perjudica diríamos el desarrollo del menor. En algunos casos, ya te digo, hay jurisprudencia a partir del 2013, concretamente el Tribunal Supremo, que sí recoge efectivamente, bueno, que en determinados momentos se otorgue, pero siempre que exista ese marco de referencia. Entonces, el sentido común en muchas resoluciones de la Audiencia Provincial, del Tribunal Supremo o incluso en el establecimiento de un marco en el entorno del menor que favorezca ese desarrollo, pues propicia que se establezca esa custodia compartida. ¿Y qué dice la experiencia judicial? Normalmente luego la custodia donde recae, en este caso que hemos hablado del Tribunal Supremo, ha recaído sobre la madre. Ahora es el niño el que vive con su madre y es el padre el que se tiene que adaptar a un régimen de visitas, ¿no? Sí, perfecto. La sentencia recoge expresamente que será quien tenga la guardia y custodia a la madre y dispone o pospone a la ejecución de sentencia el régimen de visita y la pensión de alimentos. O sea, hay que tener en cuenta que a partir de ahí van a determinarse una serie de pautas en las cuales el padre ejerza esa custodia, su guardia y custodia y el ejercicio parental de ver al menor. ¿Y si cambian las condiciones del padre? Que el padre luego cambia de domicilio y se instala más cerca del niño. ¿Se vuelve otra vez a pedir la custodia compartida? Sí. Vamos a ver, una cosa es diríamos la intención del padre y otra es la efectividad en el llevar a cabo pues ese acercamiento más próximo hacia el menor o donde resida la madre o el menor. Entonces, lógicamente puede solicitar nuevamente esa guarda y custodia compartida, lógicamente. Lo que se trata es simplemente y prácticamente en las 3 sentencias que ha establecido el Supremo durante el 16 y en esta reciente de enero del 2018 es
sentido común e interés del menor, y eso es lo que tiene que prevalecer ante todo. Está claro que ese debe ser el camino, y también el hecho de que la custodia compartida comience a ser ya la opción cuando hay una separación cada vez más demandada, cuando durante tanto tiempo pues, se había demandado por parte de los padres sobre todo, que eran los que quedaban perjudicados. Esta es la fórmula, según los especialistas en derecho, más adecuada, bien llevada, ¿no?, para los más pequeños. Sí, sí, efectivamente. O sea, a partir del año 2009, que existen una serie de resoluciones judiciales y confirmada a partir del 2013 por el Supremo, ya no tiene esa nota de excepcionalidad, sino, diríamos, es la que impera actualmente en los juzgados y en las audiencias provinciales. Lógicamente, con una serie de requisitos, es decir, tiene que haber una buena sintonía entre los padres, el hecho de las distancias tampoco marca el que no pueda otorgarse, sobre todo siempre y cuando exista ese interés del menor que prevalece. Diríamos, los métodos o las situaciones o el entorno de educación, de cómo decidir sobre el menor en determinados, en fin, gastos médicos extraordinarios, escolares, pues mira, excursiones, entorno sobre todo el menor, que amigos, que no amigos, en fin, una comunicación entre los padres que permita que, aunque la ruptura conlleve pues a consecuencia de desavenencia o simplemente que no continúe esa vida familiar, pero sí que se haga extensiva a que el menor tenga ese entorno que antes tenía, que ahora no pueden tener los padres, pero que continúe con una serie de sentido común y sobre todo el desarrollo y la protección y protección jurídica a raíz de todas estas resoluciones en cuanto al desarrollo del menor. ¿Y se le escucha al menor, Juan Miguel? ¿Se le pregunta lo que quiere el menor? Sí, vamos a ver, existen los informes o los gabinetes psicosociales o simplemente los informes periciales o los forenses, en los cuales aquí sí es importante y sobre todo no solo la decisión judicial o lo reiterado que hemos comentado respecto al sentido común, sino también esos informes psicológicos, sobre todo en cuanto al entorno en que debe desarrollarse el mejor desarrollo del menor, ¿no? Y por esa circunstancia muchas veces esos informes pues son, si no concluyentes, y determinantes en la consecución de esa custodia compartida. ¿Y hay alguna excepcionalidad en el caso de que el menor sea menor de 3 años, que no tenga que estar escolarizado? ¿En ese caso podría vivir los padres más separados o ni en ese caso? Me refiero en cuanto a distancia sí, no, geográfica. Vamos a ver, la distancia prima en este sentido, y eso ya es jurisprudencia. No es que estén más separados, no estén más unidos, sino simplemente, sobre todo lo que dice lo que está en juego en todo esto es la protección del menor. Es decir, y en el sentido de que el desarrollo sea lo más factible, lo más prácticamente que aunque se haya roto el entorno familiar, pues el entorno o la situación que tengan padres y madres respecto a la educación, pues sea prácticamente la misma que haya tenido o que haya venido siguiendo el menor, ¿no? Lógicamente que el entorno esté más cerca o que el padre viva más cerca, más lejos, al final pueden ser 1, 2 semanas, 3 semanas, y al final prácticamente el menor decir, bueno, pues sí, cada padre, el padre o la madre están ejerciendo esa guardia y custodia y la educación y sobre todo la protección del menor en la consecución de por lo menos seguir una educación correcta y con unos valores morales muy importantes, que es lo que tiene que ser esta custodia compartida. ¿Y cuánto influye también la situación económica de cada uno de los progenitores a la hora de otorgar la guarda custodia compartida? Sí, hay una cosa que hay que desterrar, sobre todo en el tema, yo creo que es que la guardia y custodia compartida conlleva pensión de alimentos. Es decir, en aquellos casos en que uno de los progenitores no pueda afrontar diríamos, el gasto o el coste. Lo tiene que compensar la otra parte. Lo tiene que compensar la otra parte. Incluso a lo mejor se le puede poner, la otra parte tiene que pagar una pensión de alimentos perfectamente al padre, en el cual, por ejemplo, supongamos padre o madre que no trabaja, está en paro, en fin, hay unas circunstancias que sí determinan esa pensión de alimentos. Y aparte de esa circunstancia también el tema de la atribución de la vivienda familiar, es decir, ahí puede atribuirse la vivienda de un progenitor, privativa de un progenitor, en unos plazos concretos, es decir, si el propietario de la vivienda es el padre y se le da la custodia a la madre se tiene que quedar en la casa viviendo con sus hijos. Puede atribuirse el uso de esa vivienda a la madre durante un tiempo. Generalmente hay resoluciones judiciales que están entre 2 y 3 años. ¿Y podría llegar hasta la mayoría de edad de los hijos? Ahí ya son circunstancias excepcionales que tienen que ser evaluadas en función de la capacidad económica del progenitor, sea padre o madre. Pero lógicamente, sobre todo, lo que no puede haber es si efectivamente una custodia compartida establece un marco referencial
para el hijo, lo que no puede estar, diríamos, descompensada en el ejercicio de la misma porque o no hay vivienda, o la vivienda es privativa de uno de los cónyuges, o bien la pensión de alimentos, o simplemente la capacidad económica de uno de los progenitores, lógicamente, pues llega a un desequilibrio respecto de esa ruptura. Es decir, tiene que estar en partes iguales, en consonancia e igualdad. Y sobre todo, lo que sí está imperando en toda la jurisprudencia, en todas las resoluciones judiciales, es el sentido común en este caso, y propiciado perfectamente a través de una línea marcada por estas sentencias del Tribunal Supremo. Hay varios tipos de custodia compartida. La base, lo ha señalado Juan Miguel, es que haya consenso, porque también puede darse el caso de una custodia, la habitual, la conjunta, y luego esas alternas que implican que los padres se ponen de acuerdo para tener al menor durante un periodo de tiempo un poquito más largo, a lo mejor pues, años unos y años otros. Esto puede ser así también, y se da o se da menos. Se dan, vamos a ver, tipos de custodia. La custodia compartida es la que realmente, diríamos, no es la que, la que vaya a atribuirse al padre o la madre. Es decir, la custodia compartida son unos periodos en los cuales prácticamente el padre y la madre tienen bajo su tutela o acogen al menor 1, 2 semanas, 3 semanas. Pero lógicamente luego están otros en los cuales, por ejemplo, hay muchos casos en que los padres y las madres trabajan y hacen que prácticamente el tiempo en que puedan compartir con el menor sea menor. Entonces se establece, pues eso, fines de semana alternos, visitas entre semanas, pero vamos, que al final la custodia compartida es la que establece, son periodos en los cuales cada uno asume en la capacidad económica que puede, y si hay descompensación, existe entre ambos progenitores, pues, o se establece esa pensión de alimentos, pero generalmente lo que se establece sobre todo, miran, entre los padres que haya una consonancia acorde a lo que va a marcar, diríamos, la educación del menor, sobre todo que no haya discusiones o desavenencias, o incluso, vamos, tenemos casos en los cuales hemos llevado que solo el padre y la madre se comunicaban por SMS, lógicamente ahí no puede haber, hay una distorsión y totalmente no hay un marco de referencia al menor cuando los padres se comunican por SMS. Lógicamente una custodia compartida resulta improcedente, no solo por la distancia, sino por la falta de comunicación. Antes hablamos, Juan Miguel, también de cuánto se le escucha al menor en cuanto a lo que prefiere, ¿no? A la hora de la separación de los padres. Pueden haber casos de hermanos, entonces en este caso, si 2 hermanos a lo mejor, uno quiere con la madre, otro con el padre, ¿cómo se establece por parte de un juez la custodia en esos casos? Sí, la verdad que en ese... Porque no hay que separarlos a los hijos, de cualquier forma. Generalmente ahí sí existe un régimen en el cual los hermanos están con el padre, con ambos progenitores, el tiempo en que establezca la resolución judicial, y eso, independientemente de que puedan haber informes o situaciones en las cuales los padres puedan afrontar o decir, bueno, pues mira, o uno de los hijos prefiere ir con el padre y el otro con la madre. No, aquí la resolución y el sentido común es los hermanos juntos en los periodos en que se establezca, y si procede la custodia compartida, pues es la procedente en este caso a determinar y a cumplir por parte de los progenitores. Los hijos ya tendrán también que ir en el marco referenciado, adaptándose a las situaciones, a esa nueva situación que tienen. Bueno, pues ya nos queda todo un poquito más claro. Juan Miguel Munguía, abogado de Munguía Asociados. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias, buenos días.